El siglo XIX supuso la consolidación de unos valores revolucionarios que poco a poco marcaban una clara voluntad de cambio por parte de la población europea. Los cimientos del viejo mundo feudal se desvanecían al tiempo que nuevas ideas acerca del origen del poder o la propiedad de la riqueza fueron implementándose en el continente a raíz de todos los movimientos sociales que caracterizaron esta etapa de la historia. En España, la industrialización y las ideas liberales tardaron en llegar debido a las múltiples luchas de poder existentes entre las distintas clases sociales que convivían, y tras muchos episodios de lucha y enfrentamiento, a finales del siglo se realizó un intento para poder lograr la implementación de un sistema liberal de la mano de la familia dinástica que ocupó el trono de España antes de la instauración de la Primera República. Con su llegada, se esperaban cambios, aunque no todo el mundo estaba de acuerdo qué dirección tomar. Esta es la historia de la Restauración borbónica. Para comprender los motivos del retorno de la familia Borbón, hemos de recordar algunos de los acontecimientos más importantes sucedidos a lo largo del siglo XIX. Tras las guerras napoleónicas, se inició una importante oleada revolucionaria caracterizada por la voluntad de muchos sectores en instaurar en el país un auténtico sistema liberal que acabase con las políticas propias del antiguo mundo absolutista, que defendiese los intereses económicos de una extensa burguesía y que garantizase un nuevo orden en el que la población fuera quien pudiese escoger libremente su futuro. Para ello, el nuevo sistema debía constar de un parlamento escogido por el pueblo, desde donde se pudiera trabajar de forma conjunta en la mejora del Estado a través de la elección de unos representantes, los cuales debían asegurar toda una serie de libertades hacia los ciudadanos. Aquella manera de pensar topó con diversas dificultades desde un inicio, ya que los diversos reyes que ocuparon el trono de España durante la primera mitad del siglo XIX no siempre se mostraron dispuestos a colaborar en la implementación de un sistema liberal. Tras la guerra contra Napoleón, el antiguo rey Fernando VII luchó incansablemente por mantener el poder exclusivamente en sus manos, comenzando una persecución contra los políticos liberales. Más adelante, su mujer y su hija, la reina Isabel II, se pusieron al frente de un reino convulso, sacudido por una guerra civil contra el candidato carlista y donde las tensiones entre las dos principales ramas del liberalismo español muchas veces venían acompañadas de alzamientos militares, y al lograr la mayoría de edad, se mostró claramente inclinada a crear un sistema liberal de la mano del sector más intransigente, el moderantismo, una corriente de pensamiento que defendía la idea de mantener amplios poderes al monarca, a la aristocracia, a las grandes fortunas y la protección del estatus privilegiado del cual gozaba la Iglesia católica. Con todo ello, el país se convirtió en un estado cambiante, el cual se convertía lentamente en un estado liberal, con una fuerte incidencia sobre el proteccionismo y la creación de una potente industria local, algo que se acentuó a causa de la rápida expansión de la revolución industrial, provocando la aparición de grandes núcleos urbanos, pero a la vez generando una gran diferencia tecnológica entre el campo y la ciudad, así como el auge de un fuerte movimiento obrero reivindicativo como consecuencia de las duras condiciones de vida que el capitalismo del momento les había obligado a aceptar. La constante incidencia de la reina en la política española hizo que la población sufriese un fuerte desengaño con los Borbones, los cuales eran acusados de entorpecer el camino de la creación de un Estado plenamente liberal, al dar abiertamente su apoyo a las candidaturas más favorables a sus intereses, y debido a una crisis económica surgida durante los años 60, el pueblo llano, la burguesía y parte del ejército se alzaron contra la monarca, la cual hubo de exiliarse con su hijo, el príncipe Alfonso de Borbón. El periodo posterior a la Revolución de 1868 estuvo caracterizado por un gran avance en las políticas liberales y en la concesión de ciertos derechos y libertades hacia la población. No obstante, no se abandonó la idea de mantener a España como un sistema monárquico, lo que hizo posible la búsqueda de un nuevo candidato para ocupar el trono durante toda aquella nueva etapa. El nuevo rey escogido para el cargo, Amadeo I, apenas duró como monarca 2 años, el cual llegó encontrándose con un reino totalmente dividido ideológicamente, y al no ser capaz de elaborar una política conciliadora, junto con la violencia que comenzaba a desatarse en el reino, finalmente presentó su abdicación en 1873. La negativa de Amadeo de seguir ocupando el trono de España fue algo que las Cortes debieron gestionar como algo inesperado, pues el intento de mantener al país bajo la esfera de un monarca distinto a los Borbones había fracasado, y delante de aquel escenario, y con los pensamientos republicanos en alza, las Cortes votaron constituir por primera vez en la historia un Estado republicano de carácter liberal. La Primera República fue bien acogida en un principio por la población al abrirse múltiples posibilidades frente a ellos, pero pronto se hicieron notar las múltiples fisuras internas del mundo republicano. Por su parte, la población exigió unos cambios sociales profundos en lo que respectaba a la defensa de los derechos de los trabajadores y una amplia reforma laboral que garantizase una protección del mundo obrero frente a las políticas abusivas de la burguesía.
Por otro lado, los políticos liberales pugnaban entre sí por las diferentes opciones económicas que el país podía encarar, así como un debate acerca del modelo organizativo del Estado y la gestión de duras y críticas situaciones que amenazaban con desestabilizar el orden social, tales como fueron la rebelión cantonal, el recrudecimiento de la Tercera Guerra Carlista y la larga guerra que España mantenía con Cuba. Todos estos hechos hicieron resurgir la idea de hacer regresar a los Borbones como garantes del orden y defensores de un consolidado sistema constitucional de la mano del príncipe Alfonso, persona de la que se esperaba encontrar en él una figura que mediase en todos aquellos conflictos y dotase al país de una política estable atendiendo a los intereses de todos los sectores políticos. El principal impulsor de la causa alfonsina fue un político de prestigio llamado Antonio Cánovas del Castillo, quien mantuvo correspondencia con Isabel en el exilio durante la época republicana y le propuso tender la mano a la exiliada familia real para regresar a España encabezando un nuevo periodo de monarquía constitucional a través de su hijo. Aun a pesar de que las relaciones entre Isabel y Cánovas no siempre fueron corteses, la reina aceptó la propuesta y comenzó una acelerada formación de Alfonso en materia política y militar, ya que la intención de Cánovas era el de convertir al futuro rey en un gran soldado que pudiese situarlo a la cabeza de las Fuerzas Armadas y evitar así los clásicos pronunciamientos que España ya había vivido con anterioridad. Para Cánovas, era importante que aquel acercamiento a los Borbones no fuese algo impuesto de la mano de un golpe armado, sino fruto de un acuerdo de buenas intenciones entre las Cortes, el pueblo y la familia real, ya que el recién golpe de estado de Pavía y la consolidación de la República de Serrano podría provocar un sentimiento revanchista que cerrase la puerta a una restauración pacífica de la monarquía. Para ello, Cánovas fue fortaleciendo a los grupos afines a su causa con hábiles maniobras de persuasión, como fue la colaboración de muchos sectores propagandísticos, los cuales poco a poco utilizaban la prensa para promover la llegada de los Borbones de forma pacífica. La mayor obra de Cánovas en la causa alfonsina fue la redacción de un manifiesto que le hizo llegar a la Academia Militar de Sandhurst pocos días después del 17º cumpleaños de Alfonso, en el cual el joven príncipe se comprometería a regresar a España con el fin de dotar al país de un auténtico sistema constitucional fruto de la amistad entre todos los sectores de la política del reino y colaborar juntos en el desarrollo de un sistema conciliador entre todas las facciones políticas. El manifiesto de Sandhurst fue remitido a varios periódicos, difundiendo la idea entre la población de que los españoles tenían aún un rey en el exilio y de que su llegada podría estabilizar un sistema político alterado por las luchas de poder interno, pero muy a pesar de la voluntad de Cánovas, algunos militares no aceptaron la idea de tener que esperar a saber cuál podría ser la reacción de la población ante el manifiesto, por lo que, descartando la idea de que el retorno de la monarquía debía hacerse de manera consensuada, el general Arsenio Martínez Campos realizó un pronunciamiento en Sagunto, el cual contó con el apoyo de diversos militares por toda la península. El gobierno de Serrano y de su presidente, Mateo Sagasta, no pudieron hacer frente al alzamiento de los militares, y menos aún después de conocer que el Frente del Norte estaría expuesto ante el avance del carlismo si presentaban cualquier tipo de resistencia en la capital, y conociendo que desde dentro de las Cortes muchos políticos moderados no aceptaban de buen gusto el manifiesto de Sandhurst y que las tropas encargadas de defender Madrid, a cargo del militar Fernando Primo de Rivera, se mostraban dispuestos a colaborar con el pronunciamiento, el gobierno consideró oportuno capitular y entregar el poder a los militares. Una vez en el poder, Martínez Campos y los políticos críticos con Cánovas hicieron saber que su voluntad era la de hacer regresar a los Borbones de manera inmediata, y tras pasar detenido toda aquella jornada, Cánovas del Castillo aceptó la propuesta de configurar un ministerio de regencia encargado de iniciar los preparativos para la llegada del futuro rey Alfonso XII. Cánovas pidió a Alfonso que regresara a España solo, es decir, sin su madre, ya que la presencia de la ex reina en todo el proceso podría despertar sentimientos antimonárquicos que, a su entender, era necesario evitar. Con todo dispuesto, el nuevo rey partió de Marsella hacia España en la fragata Navas de Tolosa, pisando territorio español el 9 de enero de 1875 en la ciudad de Barcelona. Allí, Alfonso fue recibido con una gran ovación, y acto seguido se realizó un Te Deum en la catedral de la ciudad, y por la noche fueron a una función en el Teatro Liceo, para posteriormente viajar hacia Valencia por mar y finalmente llegar en tren hasta Madrid. Una vez en la capital, Alfonso XII aceptó el consejo de regencia que Cánovas había formado para él, teniendo conocimiento de todos los frentes abiertos que el monarca debía afrontar con rapidez: el desentendimiento entre moderados, alfonsinos y miembros del sexenio revolucionario, la creciente organización clandestina del movimiento obrero, el mal estado de las finanzas del reino y las dos guerras que se mantenían contra los carlistas y los cubanos. El primero de todos aquellos asuntos que el rey se mostró dispuesto a resolver fue el conflicto en el norte,
escenario donde Alfonso acudió personalmente mostrando aquella imagen deseada de ser un rey soldado, y una vez llegado a Navarra, pidió abiertamente terminar con el conflicto, tendiendo la mano a los carlistas para trabajar juntos en el desarrollo de una política justa para ambos, pero dejando claro que la continuación de la guerra traería consecuencias para los carlistas. Aun a pesar de que las peticiones de Alfonso no fueron escuchadas, la imagen de un rey que permanecía al lado de sus hombres en el frente le hizo ganar un gran respeto entre los soldados, incluso cayendo en cuenta que aquello era una gran temeridad, puesto que un ataque contra el rey podría suponer la muerte del único candidato al trono de España. Tras pasar en el frente 2 semanas, Alfonso mostró sus respetos a los políticos de las diversas etapas por las que el país había atravesado durante la segunda mitad del siglo XIX, ganándose la colaboración de muchos políticos tanto de la época isabelina como la del periodo revolucionario, como fue el caso del líder del Partido Constitucionalista, Mateo Sagasta. Contando con un gran apoyo por parte de la alta sociedad española, durante el año 1875, Cánovas trabajó en la implementación de un sistema político que permitiera a España gozar de una época pacífica de la mano de la monarquía, la cual tendría un papel clave en la política, manteniéndose neutral a la hora de designar presidentes, dejando inútiles los pronunciamientos de los militares, los cuales debían abandonar progresivamente su influencia en la política y en la sociedad civil, y todo ello pasaba necesariamente por la elaboración de una nueva constitución. La principal fuerza opositora a Cánovas no provino de Sagasta, sino de las propias filas del mundo conservador, ya que existía dentro del partido de Cánovas una fuerte corriente de pensamiento que deseaba volver a la misma situación previa a la Revolución de 1868, pero Cánovas dejó bien claro que el retorno a la Constitución de 1845 no ayudaría en la construcción de una nueva sociedad unida, por lo que intentó siempre rodearse con políticos que fueran capaces de negociar aspectos fundamentales del reino con la oposición. A la espera de celebrar unas elecciones constituyentes, el primer gobierno de Cánovas estuvo enfocado en la protección de ciertas instituciones que vieron disminuida su influencia durante el periodo revolucionario. En primer lugar, la Iglesia Católica volvió a estar subvencionada por el Estado, siéndoles cubiertos todos los gastos que pudieran adquirir. Además, se ilegalizaron los matrimonios civiles y se limitó la libertad de expresión hacia la Iglesia, siendo tipificado como delito cualquier tipo de injurias hacia ella, además de la prohibición de la propaganda y las libres expresiones culturales de otras religiones. En segundo lugar, se restringieron duramente algunos derechos civiles, tales como la libertad de asociación, expresión y reunión, censurando a aquellos periódicos que abiertamente criticasen o atacasen al nuevo sistema monárquico. Y finalmente, se regularon aspectos educativos tales como la libertad de cátedra, prohibiendo la explicación de dogmas contrarios a las ideas católicas, como fue el caso de la Universidad de Santiago de Compostela, donde algunos profesores fueron apartados de sus cátedras y encarcelados por enseñar las tesis de Charles Darwin, lo que derivó en el surgimiento paralelo de las escuelas libres de enseñanza. Aun a pesar de la gran presencia de la mentalidad moderada en la política de Cánovas, este se mantuvo firme en algunos aspectos con los que también ganó adeptos entre las filas de los sectores más progresistas, como fue su negativa a la implementación de la total unidad católica, así como el culto privado de cualquier otra religión o el retorno de la ex reina Isabel II. Ante la celebración inminente de elecciones, se abrió un nuevo debate acerca de qué tipo de sufragio debía concederse, ya que al ser un proceso tan determinante para el futuro del país, muchos eran quienes defendían la idea de permitir en aquella ocasión el uso del derecho del sufragio universal. Cánovas, aun siendo totalmente contrario a esa opción, permitió que así se celebrasen, dejando bien claro que durante su mandato aquello solo tendría lugar una sola vez, ya que redactada la Constitución, Cánovas promovería el retorno hacia el sufragio censitario. Los resultados de aquellas elecciones fueron totalmente favorecedores a la formación de Cánovas, quien obtuvo más del 84% de los escaños totales, y marcó la clara línea a seguir de los próximos años, dejando con muy poca representación a los partidos opositores, de entre los cuales muchos no dudaron en unirse a la nueva formación que Cánovas estaba construyendo a su medida. Nacía en aquel momento el Partido Conservador. Aquellos resultados mostraron un curioso apoyo al proyecto de la persona a quien el rey había entregado su confianza, y aquello no fue algo casual, puesto que las distintas maniobras del ministro de Gobernación garantizaron un éxito absoluto en el proceso mediante un masivo fraude electoral. Las cortes resultantes de las elecciones fueron llamadas Cortes de los Milagros, en base a la gran manipulación existente durante todo el proceso, del cual se beneficiaron aquellos políticos que en todo momento se mantuvieron leales al proyecto de Cánovas y Alfonso, pudiendo proceder sin problemas a la elaboración de un nuevo texto constitucional. Aquel texto prácticamente no fue ni debatido, ya que al ganar las elecciones ampliamente el partido que se encargaba de redactarlo, el trámite en las Cortes fue simplemente el de aprobar todo aquello que el Ejecutivo redactaba,
y finalmente, el 24 de mayo de 1876 entró en vigor la Constitución de la Restauración. Aquella fue una convergencia entre las dos últimas que España había tenido durante aquel siglo, manteniendo un fuerte predominio la Constitución del 45, de carácter moderado, donde se mantenía que España quedaba configurada como una monarquía constitucional, reservando al rey la decisión de nombrar al presidente del gobierno que mejor considerase para el hecho. Por lo tanto, la soberanía del Estado sería compartida entre el rey y las Cortes, las cuales dejarían en manos del gobierno decidir cuál sería el sistema de sufragio para entonces. Con la aprobación de la Constitución de 1876, se iniciaba en España un nuevo periodo en la historia donde la potestad de nombrar al presidente del gobierno lo mantendría en todo momento el rey, para posteriormente convocar elecciones que legitimasen aquella decisión, haciendo uso del fraude electoral. Veamos algún ejemplo. A diferencia de otros procesos democráticos, donde el poder proviene de unas elecciones libres, las cuales configurarán un parlamento, el poder en el sistema de la Restauración se ejercía de arriba a abajo, es decir, el monarca era el encargado de vigilar la acción de gobierno y designar al presidente que él considerase más oportuno. Posteriormente, se realizaban unas asignaciones de escaños previa a la convocatoria de elecciones, donde ya se adjudicaban a los llamados encasillados, diputados que ya conocían de antemano que iban a salir escogidos, y por lo tanto, cuántos votos hacía falta para que aquel político pudiera ocupar su escaño. Posteriormente, se convocaban elecciones a Cortes, donde los distintos ministros, gobernadores civiles y ayuntamientos mantenían lazos clientelares de ayuda y colaboración, por el cual cada estamento supervisaría a los que tuviera bajo su responsabilidad a cambio de favores y promesas, y ellos a su vez se encargarían de hacer saber a los caciques locales qué porcentaje de votos debían obtener para que pudieran salir los resultados previamente establecidos. Los caciques eran señores con poder de actuación en múltiples esferas de la vida pública, tales como podían ser pertenecer a grandes familias, directores de periódicos o empresarios. En definitiva, personas con poder para obligar a los ciudadanos a votar a uno u otro partido bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo o prometerles mejoras laborales. Todo ello, y con la peculiaridad de que gran parte de la población no sabía leer, hizo posible que los caciques lograran sus objetivos, y con ello obtener tratos favorables de los gobernadores regionales, y si con todo ello los datos no cuadraban, se utilizaban otros métodos tales como permitir a los guardias votar varias veces o manipular el resultado final añadiendo nombres de personas que hacía décadas que habían fallecido. Una vez finalizado el proceso, las Cortes quedaban configuradas tal y como se habían ideado, haciendo posible que el presidente escogido por el rey siempre contase con una mayoría parlamentaria de su misma ideología, y evitar así el bloqueo parlamentario. Y pasado un tiempo, si el rey consideraba que aquel político había perdido carisma o caía en desgracia, podría proponer un candidato de otro partido y elaborar el mismo proceso electoral, permitiendo así la plena gobernabilidad y que las dos principales corrientes de pensamiento de aquel momento pudiesen tener el poder en distintas épocas. El primer gobierno constitucional de la Restauración cayó en manos del Partido Conservador, momento donde se llevaron a cabo diversas medidas acordes con la mentalidad fuertemente inmovilista de los conservadores. Se mantuvo la censura de la prensa, se permitió una tímida apertura de la libertad de reunión, pero solo de los partidos legales, y se concibió la idea de que la labor de los ayuntamientos era la de poder ser unos brazos del poder ejecutivo controlados por los gobernadores civiles, lo que significaba que los alcaldes eran en última instancia nombrados por el gobierno. Las primeras tareas que el nuevo gobierno conservador tuvo que afrontar residían en resolver las guerras abiertas que aún se libraban tanto en el norte como en Cuba, y para ello se trató primero de asegurar la unidad en la península ibérica acabando con los enclaves carlistas en las provincias vascas, en Aragón y en Cataluña. El gobierno trató de dejar al bando carlista sin ningún tipo de apoyo eclesiástico, ya que a pesar de que la gran bandera de los insurgentes era la defensa a ultranza de la religión católica, la lucha entre hermanos católicos no era algo bien visto por las autoridades religiosas. El ejército real lanzó diversas ofensivas hacia la región norte de Castilla, Valencia y Cataluña, lugares controlados más por guerrilleros que por un ejército regular, logrando un importante éxito en la campaña que, junto con el carisma que despertaba el rey Alfonso, hizo que algunos militares carlistas desertaran a su favor. Al no lograr una rendición voluntaria del candidato carlista, las tropas reales entraron en Olot y tiempo después cayó Estella, sede de la corte del intitulado Carlos VII, provocando a finales de febrero de 1876 la retirada de Carlos y su exilio hacia Francia. Días después, el rey Alfonso hizo una gran proclama alabando tanto a sus hombres como a los combatientes del bando carlista, pidiendo igualmente respeto por los vencidos al considerarlos hermanos de los realistas, y haciendo gala de un gran espíritu reconciliador entre españoles, fue apodado el Pacificador,
un título que junto con la imagen de rey soldado que ya disponía, le hicieron obtener un gran renombre al ser uno de los pocos reyes que en el siglo XIX acudía a los campos de batalla. La derrota carlista no significó el fin de las tensiones con las provincias vascas, ya que al ser derrotados en el campo de batalla, la aplicación de los fueros vascos quedó en suspensión, siéndoles aplicados los mismos principios que marcaban la Constitución para todos los demás territorios, hecho que una parte de la población se negó a aceptar, puesto que ello conllevaba la desaparición de la tradición y de la cultura vasca, y aunque se trató de llegar a consensos entre el pueblo vasco y el gobierno, asuntos legales como la fiscalidad, la obligatoriedad de ingresar en el servicio militar o la cuestión religiosa fueron motivo de discusión durante gran parte del gobierno de Cánovas. Este último asunto acabó siendo un gran desafío para la primera etapa de la restauración, ya que la no inclusión en la Constitución de la unidad religiosa fue algo duramente cuestionado por la Iglesia, al igual que lo fue la regulación del matrimonio canónico dentro de la esfera pública. Para la Iglesia no había lugar a que el Estado regulase un sacramento, y no fue hasta sino 7 años después de negociar con la Santa Sede donde se aceptó que el Estado regulase los efectos del matrimonio dentro de la vida pública, algo esencial para la redacción de un gran proyecto de recopilación de leyes civiles que se empezó a llevar a cabo. Otro asunto de gran importancia residía en el conflicto abierto que mantenía España con Cuba, la cual se había alzado en contra del poder español en octubre de 1868. Una guerra que se había cobrado la vida de más de 100.000 personas, la mayoría de ellas a causa de las enfermedades. La actuación de gobierno en aquella ocasión fue la de contar con el apoyo de la población local a base de prometer ampliaciones de derechos como podía ser el fin de la esclavitud y el perdón de los delitos cometidos por ambos bandos. El general Martínez Campos fue el encargado de elaborar un acuerdo de paz con los rebeldes cubanos y de aprobar muchas de sus peticiones, pero en cambio no aceptó ni la aplicación de la Constitución española en Cuba ni la petición de permanencia de Martínez Campos en la isla para evitar que no se cumpliera con lo acordado, pero aun con ello, el 10 de febrero de 1878 se firmó la Paz de Zanjón, mediante la cual se ponía fin al conflicto. Aun a pesar de que el panorama político parecía prometedor, la vida de gran parte de la población española resultaba igualmente difícil. La acelerada industrialización que se vivía por aquel entonces provocó grandes diferencias entre el campo y la ciudad. Las sucesivas desamortizaciones habían eliminado tanto la propiedad eclesiástica como la colectiva de la tierra, siendo los pequeños propietarios y los arrendatarios los principales perjudicados de dichas reformas. La alta burguesía fue progresivamente privatizando la tierra, estableciendo sus propias normas, salarios y condiciones, provocando la ruina de muchos agricultores, los cuales comenzarán a emigrar masivamente hacia los grandes núcleos industriales, sobre todo a raíz de la plaga de la filoxera en 1879. Las grandes ciudades, en cambio, crecían de la mano de las industrias ferroviarias, mineras y textiles, las cuales se expandían con gran rapidez. A causa de la gran extensión ferroviaria, la extracción de carbón se cuadruplicó, la producción de hierro se multiplicó por 12 y la exportación de productos de la siderurgia generaban grandes riquezas, sobre todo en el norte de España. En Cataluña, la industria textil algodonera vivió un gran periodo de desarrollo gracias a las políticas proteccionistas que se llevaban a cabo, y con todo ello, la tasa de crecimiento global del comercio español mejoró considerablemente, pero todas estas mejoras tan solo beneficiaban a una parte de la sociedad. Durante este primer periodo conservador no existía ningún tipo de regulación laboral, y el asociacionismo estaba totalmente prohibido, imposibilitando la negociación de las condiciones laborales de una población que había visto cómo su nivel de vida decaía por momentos. Las ciudades crecían a gusto de la burguesía, y los planes de realizar ensanches en las grandes urbes limitaban a los trabajadores a vivir en barrios marginales donde las condiciones higiénicas favorecían la propagación de diversas enfermedades. El acceso a la educación era algo inalcanzable para muchas familias. La mitad de los niños no estaban escolarizados y el número de alumnos en la escuela privada apenas rozaba el 20%, al costar de media unas 370 pesetas, hecho por el cual se limitó a aquellos niños pertenecientes a buenas familias, teniendo en cuenta que el sueldo medio de un trabajador era el de una peseta diaria, y fue aquella diferencia salarial la que también marcaba diferencias a la hora de cumplir con las obligaciones militares, ya que aun a pesar de que el sistema de quintas obligaba a una parte de la población a realizar el servicio militar, existía la posibilidad de conmutarlo a cambio del pago de 1.200 pesetas, algo que permitía a las clases acomodadas librarse de ir al ejército. Todas aquellas diferencias sociales provocaron que un gran sector del mundo obrero comenzase a organizar entidades sindicales a espaldas del gobierno, a la vez que distintas corrientes de pensamiento críticas con el sistema liberal comenzaron a escamparse por España, siendo el comunismo y sobre todo el anarquismo aquellos con más popularidad en la península.
La fuerza de las ideas anticapitalistas llegaron a calar tan hondo en la población obrera que al poco tiempo de implementarse el sistema de la Restauración, muchos fueron quienes pusieron en práctica las ideas del anarquismo, lo que significaba atentar contra las principales instituciones del Estado, y fue el 25 de octubre de 1878 donde Juan Oliva Moncusí, miembro de la Asociación Internacional de Trabajadores, atentó contra la vida del rey Alfonso, disparándole 2 veces, pero fallando en su objetivo al ser desviado su brazo por un espectador, siendo Juan Oliva ejecutado por garrote vil meses después. Ante aquellos escenarios, Cánovas recomendó al rey volver a convocar elecciones, esta vez mediante sufragio censitario, tal y como acordaba la nueva ley electoral, y nuevamente el Partido Conservador las volvió a ganar, a causa de todas las maniobras que desde Gobernación, en colaboración con los caciques locales, se encargaron de realizar, pero esta vez fue el general Martínez Campos quien obtuvo la presidencia, con el objetivo de poder aplicar correctamente los acuerdos llegados en la Paz de Zanjón, acuerdo del cual Cánovas no estaba conforme de realizar, y debido al desgaste de poder del Partido Conservador, el surgimiento de una nueva rebelión en Cuba y un nuevo atentado contra el rey, los diputados conservadores fueron poco a poco perdiendo la fe en el partido, siendo muchos los que trataron de entrar en las filas del Partido Constitucionalista de Sagasta, quien a principios de 1880 formó un nuevo grupo político llamado Partido Liberal. Sagasta presionó al rey para concederle la presidencia del gobierno, alegando que el Partido Conservador llevaba 5 años gobernando España y que en aquel momento ya no gozaba de tanto apoyo popular, y tras una disputa de Alfonso con Cánovas, donde el rey se negó a firmar un decreto prometiendo mantener a los conservadores otros 5 años más, Alfonso forzó la dimisión de Cánovas, entregándole el poder a Mateo Sagasta, cumpliendo así con la idea de turnar la presidencia entre las fuerzas mayoritarias. Las decisiones del nuevo gobierno liberal, el cual duró 3 años, se centraron en la recuperación de las libertades sociales que los conservadores eliminaron durante el periodo canovista, así como fue el fin de la censura, la ampliación de los límites de la libertad de expresión, de reunión y de asociación, además de permitir la difusión de la propaganda republicana y laicista, y naturalmente, las nuevas elecciones convocadas fueron ganadas en aquella ocasión por el partido de Sagasta. Con los liberales gozando de un gran poder, se realizaron ampliaciones en el derecho de sufragio al permitir los censos, se realizó una importante mejora de la educación primaria, se crearon bibliotecas populares, se elaboró una ley de enjuiciamiento criminal y se avanzó en el desarrollo de un código de leyes civiles común para todos los españoles, proyecto ante el cual se oponían algunos sectores eclesiásticos, así como defensores de los derechos forales y catalanes, quienes veían en el proyecto del Código Civil un final para las costumbres y tradiciones de su tierra. De igual manera, el Partido Liberal hubo de enfrentarse a varios grupos opositores que hicieron tambalear la estabilidad del gobierno de Sagasta. Las libertades que el gobierno fue progresivamente aprobando facilitaron el surgimiento y la expansión de grupos anarquistas por toda España, organizaciones que defendían el uso de la fuerza armada para lograr sus objetivos, llevando al gobierno a ejercer mano dura contra aquellos, como fue el caso del juicio de los integrantes de la organización Mano Negra, un ejemplo de severidad hacia el anarquismo, dictando penas de muerte para sus integrantes, al haber colaborado en algunos motines en Andalucía a causa de la falta de productos básicos en el campo. Paralelamente, en Badajoz y Urgel se llevó a cabo un intento de pronunciamiento, el cual fue llevado a cabo con tal de volver a instaurar una república en España, y en materia diplomática, el gobierno de Sagasta llevó a España una breve tensión con Francia, al organizar una visita del rey Alfonso al Imperio Alemán, en la cual, vestido de uniforme, prometió a los alemanes colaboración armada en caso de guerra. Todo ello fue aprovechado nuevamente por Cánovas para acusar al gobierno de llevar al país encaminado hacia el desastre, presionando hasta tal punto que Sagasta fue forzado a dimitir, logrando que el rey volviera a situar al Partido Conservador a la cabeza de la presidencia. En esta ocasión, y para evitar contar con diputados que pudiesen simpatizar con el Partido Liberal, Cánovas se rodeó de aquellos políticos defensores de los ideales católicos, e incluso con algunos carlistas que aceptaron las reglas dictadas en la Constitución, logrando nuevamente y sin sorpresa para nadie un amplio respaldo en las elecciones. Este segundo gobierno de Cánovas estuvo protagonizado por las pugnas contra los liberales en los asuntos religiosos, problemas en los que en alguna ocasión solicitaron al Papa la mediación, sobre todo en aquellos aspectos que regulaban la educación y la libertad de cátedra de los profesores, los cuales volvieron a ver limitada su actuación a causa de la censura de la Iglesia. Sin embargo, un nuevo frente se abría ante los ojos de Cánovas. En marzo de 1885, una delegación catalana le hizo entrega al rey de un manifiesto explicando los abusos cometidos contra la población de Cataluña desde la implementación de los decretos de Nova Planta.
Aquel memorial fue planteado en gran parte por el escritor y político catalán Valentí Almirall, persona que meses atrás colaboró en la realización en la Lonja de Barcelona del primer Congreso Catalanista. En aquel documento llamado Memorial de Agravios, Almirall y una gran parte del sector literario y político catalán criticaban duramente los tratos recibidos a Cataluña desde la descomposición de la Corona de Aragón, sumando los acuerdos librecambistas con Gran Bretaña que perjudicaban a la industria catalana, junto con una fuerte crítica al proyecto de Código Civil que acabaría con la normativa y costumbres de Cataluña. Aunque el rey se mostró cortés con las peticiones, no se llevó a cabo ningún tipo de reforma, debido en gran parte a la grave situación social que vivía la población en 1885. Aquel fue un año duramente condicionado por una fuerte epidemia de cólera que sacudía sin piedad el país, que junto con diversas lluvias torrenciales y terremotos en el sur de España hicieron de aquel un momento oscuro en la historia del reino. El rey se involucró profundamente en ayudar como fuera posible a los enfermos de cólera, principalmente sectores obreros sin recursos, ya que la epidemia atacaba a las clases populares debido a las malas condiciones higiénicas de sus barrios, ya que la burguesía podía permitirse escapar hacia otros lugares de España. El gobierno trató de impedir que el rey se involucrara demasiado en aquel asunto, ya que Alfonso tenía tuberculosis desde pequeño, información la cual se intentaba llevar a cabo con la mayor discreción, pero a finales de 1885 el rey cayó gravemente enfermo, y aun teniendo un delicado estado de salud, no desatendió sus labores hasta que le fue físicamente imposible, y finalmente, el 25 de noviembre de aquel año, Alfonso XII falleció, dejando a su esposa con 2 hijas y un niño varón en camino. La muerte del rey dejó un gran vacío de poder en la jefatura del Estado y en el sistema político de la Restauración, ya que al no existir en aquel momento la posibilidad de nombrar a un nuevo rey, la figura clave en el sistema de designación de presidente desaparecía, y fue en aquel momento donde se especula que tuvo lugar un encuentro entre Cánovas y Sagasta, donde pactaron realizar un sistema de turno pacífico en el poder en ausencia del rey. De aquella manera, el Partido Conservador y el Liberal acordarían turnarse el poder entre ellos, dejando al margen de la política a carlistas, republicanos y nacionalistas periféricos. El hecho de mantener fuera de todo órgano de decisión a los grupos minoritarios no significaba que no pudiesen crecer en número de afiliados ni en intención de voto, y aun a pesar de no poder crecer a nivel parlamentario por el bloqueo que Cánovas y Sagasta habían establecido, aquellas ideologías cambiaban y en algunas ocasiones mantenían una gran fuerza social. En primer lugar, los carlistas desistieron de la vía armada para conseguir sus objetivos, más aún después de que el Vaticano se desligase de las peticiones del candidato carlista, quedando este movimiento diferenciado entre quienes aceptaban las reglas de juego del sistema de la Restauración de aquellos que no, siendo su principal interés la voluntad de querer instaurar la plena unidad católica en España. El mundo republicano también vivió una fuerte época de crisis al ver crecer el poder del sistema monárquico y la exclusividad parlamentaria de los partidos dinásticos. Muchos republicanos se unieron a las filas del Partido Liberal, y aquellos que no lo hicieron muchas veces fueron perseguidos por sus intenciones de hacer quebrar el sistema de la Restauración de manera violenta, y aquellos que se mantenían fieles a los ideales republicanos muchas veces no llegaban a acuerdos acerca del modelo ideal a instaurar en España, en el caso de poder echar a la Casa de Borbón. Por otro lado, las distintas regiones históricas de España demandaban constantemente mayores reconocimientos y tratos especiales, tales como fueron el caso de Cataluña, el País Vasco y Galicia. Pero sin duda alguna, fueron el movimiento anarquista y comunista aquellos que reunían a grandes masas de trabajadores unidos en su voluntad de querer cambiar aquel mundo adecuado a los intereses de las clases adineradas, por lo que de manera clandestina, numerosas asociaciones obreras tomaban forma a espaldas del gobierno, como fue el caso de la creación de la Federación Regional de Trabajadores Españoles, o la fundación en 1879 del Partido Socialista Obrero Español. Bajo todos aquellos sucesos, el Partido Liberal de Sagasta inauguró una nueva etapa en la historia de España caracterizado por un avance significativo en los derechos de asociación, de libertad sindical y ampliación del derecho de sufragio. Al permitirse la configuración de sindicatos, muchas entidades hasta ahora clandestinas pudieron legalmente constituirse como fuerzas políticas, o bien organizar congresos para crear otras nuevas, como fue el caso de la celebración del primer Congreso del Partido Socialista o el surgimiento en 1888 de la Unión General de Trabajadores en Barcelona. De entre todas las medidas que aprobó el gobierno de aquel periodo, destacan 2 que tuvieron una enorme trascendencia social: la introducción del sufragio universal masculino en 1890 y la aprobación del Código Civil español un año atrás, normativa la cual sufrió una fuerte movilización en su contra por parte de los nacionalismos periféricos, al considerarlo un ataque directo a sus normativas propias.
En Cataluña, diversas asociaciones y periódicos se reunieron en la localidad de Manresa para crear juntos un proyecto autonomista en defensa del derecho civil propio, además de la voluntad de querer proteger institucionalmente el catalán y avanzar en la creación de instituciones propias de autogobierno. De forma paralela, el nacionalismo vasco vivía en aquel momento un fuerte sentimiento patriótico encabezado por el político Sabino Arana, quien profundizó en la idea del despertar de una conciencia nacional entre los vizcaínos, rechazando fuertemente tanto la restauración como el sistema liberal, reclamando para los vascos una patria libre de otras culturas, otras religiones y otras etnias, fundando en 1895 el Partido Nacionalista Vasco. Con todas aquellas ideologías en expansión, el sistema de la Restauración se vio muy criticado desde muchos frentes, y Sagasta hubo de maniobrar con tal de dejar fuera del debate político todas aquellas mentalidades, pero hubo una de la cual no pudo deshacerse al no querer participar en política y utilizar otros métodos de expresión: el anarquismo. Los anarquistas defendían el apoliticismo y la acción violenta como métodos para acabar con las instituciones del Estado y en contra de aquellas facciones culpables de las desigualdades sociales, y fue en aquel periodo donde el anarquismo aumentó su actividad hasta lograr ser una auténtica preocupación tanto para el gobierno como para la sociedad. Sumándose a los ataques previos hacia el rey en años anteriores, la lucha anarquista continuó con diversos atentados en diversos enclaves burgueses de España, siendo la ciudad de Barcelona una de las más afectadas. Entre 1884 y 1890 estallaron más de 25 bombas dirigidas a las fuerzas del orden y a la burguesía, siendo el intento de asesinato del general Martínez Campos uno de los que más agitación política llegó a tener. En el ataque, el general resultó levemente herido, pero el autor del atentado fue fusilado 2 semanas más tarde, hecho que significó el desatamiento de represalias anarquistas, y ello se tradujo en un violento atentado en el Liceo de Barcelona, donde desde el palco se lanzaron 2 bombas hacia el público, matando a 20 personas con la primera, ya que la segunda cayó sobre las faldas del cadáver de una mujer, amortiguando la caída, pero dejando en evidencia el profundo odio que mantenía el mundo anarquista hacia la alta clase burguesa catalana. El gobierno se sintió desbordado ante aquella situación, ya que sabía que iniciar un proceso de persecución masivo contra el anarquismo podría conllevar una nueva oleada de ataques, y todo ello, junto con el estallido de 2 nuevos conflictos en el extranjero, acabaron por hacer colapsar al gobierno liberal. En el norte de África, las tribus rifeñas que rodeaban Melilla cada vez se mostraban más hostiles ante el gobernador Juan García Margallo por querer construir una gran fortificación en un lugar sagrado para la población musulmana. El constante hostigamiento de las cabilas provocó que se iniciase un bombardeo en áreas de control de los atacantes, siendo alcanzada una mezquita, y tras ello, el conflicto fue escalando hasta el punto de que las poblaciones de los alrededores calificaron aquello como un ataque hacia su religión, y convocando una guerra santa entre las tribus bereberes y que comenzase entonces un gran asalto a la ciudad. La campaña, aunque breve, fue una evidencia de los problemas fronterizos a los que España se enfrentaba en el norte de África, algo que permanecerá en el aire al firmarse una paz blanca entre ambos bandos tras la muerte de Margallo, siendo de especial reconocimiento a los militares que defendieron la ciudad, tal y como fue el caso de un joven teniente llamado Miguel Primo de Rivera. Aun a pesar de poder controlar la situación en África, el mayor problema al que España se enfrentó en aquel momento fue el gran deseo de independencia de la población cubana. Tras la paz de Zanjón, a Cuba y Puerto Rico se les reconoció como una provincia más de España, teniendo derecho a escoger sus propios diputados para Madrid, eliminando además la esclavitud de la isla. No obstante, desde el exilio, José Martí fue trabajando en la creación de un partido revolucionario que lograse la liberación total de la isla y poder ser libre de escoger su futuro y de entablar las relaciones diplomáticas y económicas que considerase, algo que interesaba enormemente a los Estados Unidos de América. El 24 de febrero de 1895, Martí dio la orden de comenzar el levantamiento contra los españoles en 35 ciudades de manera simultánea, lo que se conoció como el Grito de Baire. Desde la península no se aceptó ningún tipo de concesión de los independentistas, enviando posteriormente un destacamento de 9.000 hombres para hacer frente a la insurrección cubana, la cual era especialmente importante en las regiones occidentales. La Guerra de Cuba fue gestionada por el Partido Conservador, el cual regresó al poder poco tiempo después de su inicio a la espera de poder controlar la situación, pero aquella guerra se extendía por momentos en distintos focos de la isla, siendo incontrolables incluso los territorios controlados por los españoles, por lo que Cánovas decidió destituir a Martínez Campos y enviar en su lugar al general Valeriano Weyler,
un hombre decidido a conseguir la victoria española utilizando los medios que fueran necesarios, y bajo su dirección, el ejército comenzó a ejercer duras actuaciones en contra de la población civil en lo que se llamaron políticas de reconcentración, lo que conllevaba la movilización de todos los agricultores de la isla y mantenerlos aislados, para lograr así matar de hambre a la población rebelde. Las medidas de reconcentración de Weyler no solo no tuvieron el éxito esperado, sino que además la población desarrolló un profundo sentimiento de odio hacia el ejército español, ya que aquellas medidas acabaron generando una gran hambruna que acabó con la vida de más de 140.000 personas, dificultando enormemente las posibles soluciones pacíficas al conflicto. Junto con la rebelión en Cuba, otros acontecimientos marcaron la agenda de gobierno conservador en el verano de 1896, ya que junto con el alzamiento cubano se inició otro levantamiento independentista en las Islas Filipinas de la mano de una organización secreta llamada Katipunan, la cual consideraba a España un imperio debilitado, y al ser descubierta por las autoridades españolas, se inició también una lucha por la independencia de las Filipinas. La situación parecía desmoronarse por completo. Una guerra abierta en Cuba y una insurrección en Filipinas amenazaban con acabar con el imperio ultramarino español si no se encontraba rápidamente una solución que evitara el desastre, pero a medida que pasaba el tiempo, parecía no haber un punto en común a negociar con los insurgentes, y menos aún después de que los Estados Unidos hicieron públicas unas declaraciones donde manifestaron su claro apoyo a la independencia de Cuba, amenazando además de que si la guerra afectaba directamente a los intereses de los norteamericanos, podrían intervenir en el conflicto. A todo ello, dentro de las fronteras se vive igualmente una grave situación social provocada por un nuevo atentado anarquista durante la procesión del Corpus de Barcelona, el cual acabó con la vida de 12 personas, los cuales eran ciudadanos corrientes. Aquel fue un atentado que levantó indignación en gran parte de la población, quienes veían en el anarquismo un movimiento el cual se cobraba la vida de personas inocentes, y ese último ataque fue brutalmente perseguido por las fuerzas del orden, las cuales realizaron redadas en los círculos anarquistas y comenzaron una intensa operación de búsqueda y captura de cualquier mínimo sospechoso de colaborar con los terroristas. Cerca de 400 personas, entre ellos periodistas, abogados y escritores, fueron ingresadas en la cárcel de Montjuïc y sometidas a tortura, para posteriormente iniciarse una serie de diligencias judiciales, las cuales no disponían de ningún tipo de garantías y donde los acusados se enfrentarían a un tribunal de guerra en diciembre de 1896. Los procesos de Montjuïc fueron duramente criticados por gran parte de la oposición intelectual nacional e internacional, ya que consideraban que aquello no era más que un duro castigo ejercido con la intención de escarmentar cualquier otro intento de ataque terrorista, y los testimonios de los prisioneros aterrorizaban hasta el punto de que en Londres o en París se realizaron muestras públicas de rechazo ante aquellos juicios. Las sentencias dictaron penas de prisión, cadenas perpetuas, deportaciones a Río de Oro y 5 penas de muerte, que fueron cumplidas el 3 de mayo de 1897, todo ello despertando una gran ola de indignación en contra del gobierno de Cánovas y la represión ejercida durante aquel último año. Meses más tarde, en agosto, Cánovas decidió pasar unos días en el balneario guipuzcoano de Santa Águeda, con tal de poder olvidar momentáneamente todo aquel ajetreo político, visitar a María Cristina y a su hijo Alfonso en San Sebastián y tratar una enfermedad de glucosa que el presidente padecía a sus 69 años. Allí, mientras esperaba en un banco del comedor leyendo el periódico, un individuo de apariencia modesta se le acercó por la espalda y le disparó hasta en 3 ocasiones, alcanzándole en diversos puntos vitales y acabando con la vida de Cánovas. El autor de los hechos resultó ser un conocido miembro anarquista llamado Michel Angiolillo, quien fue detenido inmediatamente anunciando que con aquel acto había vengado a sus amigos de Montjuïc. La muerte de Cánovas fue recibida con gran conmoción y sus consecuencias no tardaron en hacerse notar al fallecer uno de los políticos más emblemáticos de toda la Restauración. A los pocos meses se le propuso a Sagasta formar un nuevo gobierno, y una de sus primeras decisiones fue la de destituir al general Weyler, y a principios de 1898 se les propuso a los guerrilleros la posibilidad de que la isla gozase de una alta autonomía, pero el odio que había despertado Weyler y su política de reconcentración, junto con la intromisión cada vez más insistente de los Estados Unidos, hizo imposible alcanzar un acuerdo en común. Los norteamericanos, por su parte, tenían unos claros intereses en que la isla lograse la independencia, ya que más del 80% de las exportaciones de azúcar cubano eran compradas por los Estados Unidos, y aun manteniendo la paz con España, la flota americana comenzó a someter a la isla a un fuerte bloqueo marítimo, mientras la prensa estadounidense criticaba abiertamente a la política española, colaborando su gobierno en el envío de armas a los insurgentes. De pronto, un hecho imprevisible lo cambió todo.
En el puerto de La Habana hubo una explosión dentro del acorazado norteamericano Maine, la cual provocó su hundimiento y la muerte de 266 personas, algo que Estados Unidos consideró como un ataque premeditado de los españoles, por lo que bajo aquel pretexto, el presidente McKinley declaró la guerra a España el 25 de abril de 1898. La guerra hispano-estadounidense fue un conflicto principalmente librado en el mar, y nada más iniciarse las hostilidades, la Armada estadounidense atacó a la española en las cercanías de Cavite en Filipinas y en Santiago de Cuba, dos batallas en las que España sufrió graves derrotas con las que se imposibilitaba la llegada de refuerzos, aunque la defensa española fue realmente efectiva en tierra, dada la experiencia de las tropas españolas y la superioridad de sus fusiles frente a los americanos, pero la aniquilación de ambas flotas decantaba claramente la balanza, y tras la ocupación de Puerto Rico en julio de 1898, se comenzaron a preparar las negociaciones entre ambas potencias. En París, las delegaciones estadounidenses y españolas trabajaron en la redacción de unos términos atendiendo a la realidad del momento, y aquello ponía en una muy mala situación a España, la cual no tenía prácticamente ningún poder de decisión, debiendo aceptar unas duras condiciones de paz. A través del Acuerdo de París, firmado en diciembre, se consolidaba el desastre del 98, en donde España perdía la soberanía de las Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Guam, debiendo hacerse cargo además de la deuda nacional cubana, la cual ascendía a 400 millones de dólares. Por otro lado, Estados Unidos ofreció 21 millones a cambio de las Islas Filipinas, algo que muchos representantes consideraron un insulto, pero tras consultarlo por telégrafo con María Cristina, no tuvieron más remedio que aceptar todos los acuerdos impuestos. Con la firma del Tratado de París, se puso fin a la guerra hispanoamericana, así como la presencia española más allá de las aguas del Atlántico, ya que a pesar de disponer de algunos últimos archipiélagos en el Pacífico, muy pronto fueron vendidos a Alemania, lo que en la práctica significaba que aquello era el fin del imperio ultramarino español, algo que caló muy hondo en el sentimiento patriótico de la población. Aquel era además un instante en el que las grandes potencias industriales se alzaban como grandes imperios coloniales por todo el mundo, y España no solo no estaba a la altura de estas naciones, sino que había perdido todo poder internacional después de siglos de disponer de una gran hegemonía e influencia mundial, por lo que el desastre del 98 fue algo que, aunque a nivel económico no causó más que una breve recesión, a nivel ideológico afectó a toda una generación. El ejército no daba crédito de lo ocurrido, el cual comenzó a mostrarse receloso del sistema de la Restauración al considerar aquella época decadente frente a otros momentos en la historia, por lo que entre las filas de los militares se comenzó a glorificar el pasado y a las antiguas épocas absolutistas. A la población no le quedó más remedio que resignarse ante aquel panorama, difiriendo en opiniones acerca de cuál había sido el motivo para encontrarse ante aquel escenario, siendo el sector intelectual el que más duro cargó contra el sistema de la Restauración, criticando que la situación española del momento era causada por los múltiples fallos que presentaba el sistema, el cual consideraron corrupto, y pusieron en evidencia la falta de implicación del Estado en el bienestar de la población, señalando el caciquismo y el alto nivel de analfabetismo como los males a los cuales se había de remediar. Todo ello provocó una fuerte reflexión en el seno de algunos grupos políticos, llegando a la conclusión de que se debían cambiar muchas cosas con tal de que España recuperase parte de la gloria y la identidad perdida para entonces, naciendo entre algunos grupos el llamado regeneracionismo, una voluntad de introducir cambios más democratizadores en el Estado y acabar con los procesos de corrupción y fraude electoral que tanto habían caracterizado los últimos años. De la mano del nuevo líder del Partido Conservador, Francisco Sivela, y del militar Camilo García de Polavieja, se comenzó a trabajar en un nuevo proyecto regenerador, estableciendo una política tributaria equitativa para sufragar los gastos de la guerra e introduciendo a principios del siglo XX las dos primeras regulaciones sociales de la historia, la protección del trabajador frente a accidentes laborales y la revisión de la normativa de trabajo de las mujeres y los niños. Aun encontrando oposición a algunas de estas medidas, el regeneracionismo marcó los primeros años del siglo XX, y llegados a mayo de 1902, el joven príncipe Alfonso fue nombrado rey de España al cumplir los 16 años, poniendo fin a la regencia de su madre, iniciándose entonces una nueva etapa en la historia de la mano del reinado de Alfonso XIII, un monarca que deberá ponerse al frente de un país profundamente desunido, con un bajo prestigio internacional, con luchas latentes entre la élite y las clases populares y con múltiples puntos de vista acerca de cómo encauzar el nuevo siglo que se abría ante sus ojos, un panorama donde muchos deseaban poder gozar por fin de estabilidad, pero pocos lograban encontrar puntos en común, algo que parecía no tener fin y que poco a poco condicionaba la opinión de toda una población acerca de cuál todos aquellos caminos era el mejor a recorrer.